Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra y brote la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, se hace violencia contra el reino de Dios, y gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, Jesús nos pone en este Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar la imagen, la persona de Juan el Bautista, como ese personaje al que tienen que mirar. Una idea, miren, todo el mundo tiene reciente a Juan. Juan el Bautista acaba de salir, ha estado bautizando, predicando, y sin embargo no ha hecho así grandes milagros y grandes cosas. Pero todo el mundo le tenía, como dice Jesús, por Elías. Elías estaba anunciado que Elías no murió, fue arrebatado en el carro de fuego al cielo y estaba latente, presente en el pensamiento de los israelitas que Elías tenía que regresar para preparar el camino del Mesías. Entonces, el conocimiento, la historia que habla de los grandes hechos de Elías, Elías es entre los profetas el más grande de todos ellos. Pues, si vosotros aceptáis a Elías y sabéis que estaba anunciado, dice Jesús, Juan, este es Elías. Es decir, Elías que tenía que venir ha venido en él, si lo queréis admitir. Fíjense qué delicadeza. Las cosas de Dios no las impone así violentamente, por obligación. El que quiera aceptarlo, que lo acepte. El que quiera creer, que crea. El que quiera adaptarse y vivirlo, que lo viva. Pero sí va a decir una cosa. Juan, que es tan grande, pues pone Jesús esta imagen. El más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. A ver si caemos en la cuenta. Es tan importante, es tan grande el poder ir al reino de los cielos. Te está diciendo Jesús que tienes que hacerte la violencia que hagas para cortar con el pecado, cortar con una situación mala, para vencer tus pasiones desordenadas, para ordenar tu vida, que cuesta, ciertamente que a veces nos cuesta hacer un cambio de vida, nos cuesta tomar una decisión de ordenar cuando hay una cosa que ya hemos metido, un vicio, una pasión desordenada que se nos descontrola, una inclinación, un apego, un afecto. Todas esas cosas que nos cuesta vencer
corregir, ordenar, te dice Jesús: el reino de los cielos padece violencia. Hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios. Es decir, el demonio, las pasiones, las tentaciones están impidiéndote que vayas, que vivas según el reino de Dios, para merecer el reino de Dios. Y gente violenta quiere arrebatárselo. No vas a lograr ir al cielo si no te haces violencia, si no te vuelves violento contra el mal, contra el desorden. Vivir, atención, vivir haciendo solamente lo que nos va bien, lo que nos gusta, sin pasar violencia, es imposible ir al cielo. No vas a lograr arrebatar el reino de los cielos si no te haces violencia. Tienes que controlar tus pasiones, aunque eso te cueste hacerte violencia y hacer lo que no te gusta y dejar lo que te gusta. El hecho de controlarse uno mismo y controlarse, porque al fin y al cabo, lo que muchos le piden a Dios en su oración es que le quite las dificultades para ser bueno, para no tener que hacerse violencia. Y con esto te está diciendo Jesús una cosa: lo siento, no ese es el camino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hazte violencia. Pídele a Dios la ayuda, pídele a Dios la gracia, la fuerza para vencerte, para superarte, para corregirte, para dominarte, para controlarte. ¿Eso cuesta? Pues sí, pues sí. Ay, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Qué te crees? ¿Que el reino de los cielos es un caramelito de 5 céntimos? No. El reino de los cielos es algo que vale mucho. Por eso hace falta hacerse toda la violencia que haga falta con tal de alcanzarlo. Todo lo que haya que padecer y sufrir con tal de ganar el cielo merece la pena. Y por eso Jesús pone el ejemplo de Juan Bautista. ¿Habéis visto a Juan el Bautista? Un hombre que comía raíces, que ayunaba constantemente, que vestía con piel áspera, con cilicio, viviendo en los desiertos, llevando una vida austera. Pues, y sin embargo el que está en el reino de los cielos, el menor de allí es más grande que él. Pues él, que se prepara para ir al reino de los cielos con todo eso, imitadle, imitadle. No queráis, si tenéis a Juan como el segundo Elías, el gran profeta, que él viva demostrando esa grandeza y vosotros en debilidad, sin dificultades. Que todos vaya a vuestro sabor, a vuestro bienestar, a vuestra comodidad, a vuestro gusto. Así no se va al cielo. Así no se va al cielo. Preparándonos en el tiempo del Adviento para la venida del Señor, es el momento de fijar los ojos en Jesús. ¿Cómo fue su entrada en el mundo? ¿Cómo fue su vida en el mundo? ¿Y cómo fue su paso al cielo? Si nosotros no miramos al modelo, a Jesús, si no lo imitamos, ¿cómo quieres ir al cielo? ¿Qué esperas? Esto es lo que está diciendo Jesús. Solamente el que de verdad se convenza que el reino de los cielos merece la pena de todos los esfuerzos, que el reino de los cielos es tan grande que aunque me cueste grandes esfuerzos y sacrificios, aunque me cueste grandes renuncias y trabajos,
aunque me cueste unos esfuerzos muy grandes, es decir, volverme violento contra el mal, se entiende, no la violencia contra las personas débiles, contra los demás, un violento como es un ladrón, un asesino, un terrorista. No se trata que te vuelvas un terrorista, un violento contra el inocente. Es un violento contra el mal que hay dentro de uno. Y cuando yo me vuelvo violento contra el mal que hay en mí, entonces es cuando me puedo arrebatar el reino de los cielos. Entonces es cuando voy a empezar a merecer el reino de los cielos. ¿Cómo estoy, queridos hermanos? ¿Luchando contra el mal o dejándome llevar del mal? El que no se hace violencia, el que se deja llevar de todas las tentaciones, de todas las pasiones, de todos los apegos, de todas las inclinaciones, la verdad es que va a sufrir mucho por no hacerse violencia. Va a sufrir el remordimiento de conciencia, va a sufrir tantas depresiones, tantas angustias, tantas tentaciones, tantas cosas. ¿Ve? Y siempre por no hacer el esfuerzo, por no poner de su parte. Jesús te está diciendo una cosa. Ahora que estamos en el Adviento, hazte violencia. Hay que hacerse violencia para hacer una buena confesión. Hay que ser valiente, examinar la vida y decir, esto lo he hecho mal, reconocer los propios defectos y pecados. Si no reconoces tus faltas, ¿qué quieres? ¿Que te aplaudamos cualquier cosa que hagas? Ese es el problema de muchos padres que no saben educar a sus hijos, que jamás le dicen eso está mal, no saben decirle que no, y cualquier tontería que haga se lo aplauden, y por eso sale un niño caprichoso, y después no pueden controlarlo, y al final se les vuelve un vicioso que no pueden dominarlo de ninguna de las maneras. Una madre le pregunta a un profesor, ¿qué hago si mi niño está encima de la mesa y no quiere bajar? A ver cómo él le dice. ¿Cuántos años tiene su hijo? Dice, 3. Dice, ¿qué hace si se sube a lo alto de la mesa y le dice bájate y no quiere bajar? Entonces, ¿qué te crees? ¿Que todo lo que haga el hijo tienes que decirle que está bien? Edúcalo. Eso es lo que tienes que hacer. Corregirle el mal. No es que porque le vayas reprendiendo cuando hace algo malo, ya el niño va a salir frustrado. El niño no tiene dentro de sí la formación, necesita que se le dé formación. Y hay que estar diciéndole, ponte esto, hace esto, ahora no, ahora sí, cada cosa a su tiempo. Hay que estar diciéndole lo que puede hacer y lo que no puede hacer, porque él necesita educación. ¿Qué te crees? Que dejarle que haga lo que le dé la gana y darle todo lo que a él le apetezca, eso es educación. Así salen los niños, claro. Por eso, esta violencia que dice Jesús, el que quiera alcanzar y arrebatar el reino de los cielos, necesita educación y formación. Esa educación empieza desde pequeñito, desde que nace. Hay que empezar a educarle. Esto no se hace, esto está mal. Entonces, nada de reírse por las cosas malas que haga. Nada de darle gusto en todo. Hay que, cuando hace algo bueno, alabarlo. Y cuando hace algo que no está bien, cuando se comporta mal, mal educado, lo que sea, entonces hay que hacerle ver que eso está mal y que con eso no se le va a querer, para que él sepa distinguir entre el bien y el mal. ¿Es que ya sabe distinguir entre el bien y el mal simplemente por haber nacido? No,
necesita educación. Pues esto es lo que te está diciendo Jesús. Si tus padres no te han dado educación, pobre de ti, pobre de ti. Esos padres tan buenos que nunca te corrigen en nada y que siempre te dejan hacer lo que te gusta, han sido tus peores enemigos. Te han hecho un daño enorme. Entonces tendrás que hacerte más violencia para alcanzar el reino de los cielos. Que has tenido un padre que te ha sabido corregir. Hay extremos y extremos, por supuesto. Si ya es un padre o una madre que es tan estricto que para todo es ahí un castigo, no se trata de estar golpeando y maltratando simplemente porque llora o porque le pasa algo. No, se trata de educar y hacer las cosas debidas y correctas. Pero claro, en estos minutos de la homilía no hay tiempo para dar una enseñanza sobre cómo educar a los hijos. La vida, queridos hermanos, tiene muchas renuncias. Enseñar a los hijos y aprender nosotros cuáles son las renuncias que tenemos que hacer para poder arrebatar el reino de los cielos es sabiduría. Aprendamos nosotros primero a qué cosas renunciar y enseñemos a los que están a nuestro alrededor, hijos, hermanos, parientes, amigos, vecinos, qué cosas son las que debemos renunciar, porque hay algo que vale mucho más, que es el reino de los cielos. Y cuando uno tiene dos bienes, ¿y cuáles son los bienes que hay que renunciar? Los bienes placenteros que me impiden los bienes eternos. Cuando tengo dos bienes, los bienes placenteros y los bienes eternos, hay que optar, hay que tomar decisiones en la vida. Hay que saber renunciar a esto, a los bienes placenteros, para poder alcanzar los bienes eternos. Si no, ¿qué vas a hacer? No se puede servir a dos señores, nos dice Jesús en el Evangelio. No se puede contentar al mundo y contentar a Dios. No se puede contentar la naturaleza y contentar a la gracia. Tienes que obrar según la gracia de Dios. Entonces, si eso te pide sacrificio de la naturaleza, haz sacrificios, haz renuncias. Esto es lo que te está diciendo Jesús al ponerte el modelo de Juan el Bautista. ¡Qué grande Juan el Bautista! ¿Saben por qué es grande Juan el Bautista? Juan el Bautista es como un eje, donde la historia del mundo, la historia de la religión cambia de los profetas a los apóstoles, de tal manera que toda la historia viene anunciando al Mesías, pero toda la historia antigua llega hasta Juan el Bautista. Y ya a partir de Juan se acaban los profetas, ya no hay más profetas, ya no existen profetas a partir de Juan. Juan es el último, pero Juan es el primero de los apóstoles. Ahora comienza otra época en la historia del mundo y de la religión de la fe. En la historia del mundo, lo que hay que hacer es ver todo lo que Dios ha venido preparando hasta Juan. Por eso es tan grande Juan. Aunque no haya hecho grandes milagros, aunque no haya hecho como Elías, bajar fuego del cielo, aunque no haya hecho otras cosas importantes y trascendentes, milagrosas me refiero, importantes y trascendentes, Él es el que me marca quién es el Mesías. Eso sí que es importante y trascendente. Y Juan abre la nueva época, la de el Mesías, anunciándolo, la de los apóstoles, los mensajeros y los que van anunciando a Jesús, al que viene a salvar. Por eso es tan grande Juan. Miremos a Juan el Bautista y aprendamos de él sus renuncias.
Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.